Días, estimados alumnos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Sí se la escucha. Muy bien, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Y el día de hoy vamos a estar conociendo este patrón de arquitectura llamado peer-to-peer, o también su nomenclatura que es P2P. En este tipo de arquitectura peer-to-peer, cada nodo, digamos que esta es una arquitectura en la que vamos a conectar múltiples nodos, múltiples computadores. Cada uno de estos computadores se va a denominar un nodo. Y estos nodos se conectan unos con otros, ¿sí? No necesariamente todos contra todos, pero sí deben estar conectados entre sí para intercambiar información. O para, también puede ser intercambiar información o para utilizar procesamiento, ¿no es cierto? Tiempo de procesamiento, es decir, CPU o memoria RAM, cuando estamos haciendo algún proceso, o espacio en disco, ¿no es cierto? Que sería como para compartir los archivos. Cada nodo, cada computador que está dentro de esta arquitectura funciona tanto como cliente como servidor. Habíamos visto que en la arquitectura cliente-servidor tenemos dos aplicativos. El cliente que se instala en un computador y el servidor se instalaba en otro computador. En esta arquitectura peer-to-peer, el software que está instalado dentro de un computador tiene las dos funcionalidades en sí, ¿sí? Tiene la parte cliente y la parte servidor instalado en el mismo computador y puede actuar tanto como cliente como servidor, ¿sí? Cuando actúa como cliente es el que genera peticiones a otros nodos de su red y cuando actúa como servidor es el que está atendiendo peticiones de otros nodos de la red, ¿sí? Más o menos, ¿para qué fue creada este tipo de arquitectura? Originalmente fue creado para compartir archivos. Por ejemplo, una de las primeras aplicaciones muy famosas creadas con este tipo de arquitectura era Napster. Napster era un tipo de aplicación que hace más o menos unos 20 años se hizo súper famosa y que donde usted podía compartir música, ¿sí? Y películas también. Y usted se podía conectar a esa red, aunque usted no se daba cuenta como usuario, usted pasaba a formar parte de esa red. Estaba comprometiendo su computador con todos sus recursos cuando se ingresaba a esa red. Y el software que se instalaba era un software justamente que actuaba tanto como cliente como servidor. Como cliente, usted buscaba las canciones que usted necesitaba en formato, puede ser MP3, MP4, ¿cierto? Buscaba la canción que usted quería y le mostraba en qué nodos de la red está esa canción alojada. Cogía esas canciones y empezaba a descargarlas. Y usted ya tenía y podía escuchar música tranquilamente. Si bien la idea era genial, obviamente se prestó para difundir mucho lo que es la piratería, ¿no es cierto? Tanto de música como de películas, y por eso es que la mayoría de empresas discográficas empezaron a dar a tratar de bajar ese servicio del Napster, ¿no es cierto? Para que ya no deje de ser utilizado porque se prestaba justamente para eso. Pero bueno, más allá del tema legal, la idea es entender qué hacía esta arquitectura. Cada vez que usted ingresaba a esta red, usted ya tenía la comunicación, no necesariamente con todos los equipos de la red, puede haber casos en los que esté comunicándose con ciertos equipos. Pero lo interesante es que usted ya guardaba las direcciones de las computadoras que están conectadas directamente con usted. Y luego esta podía estar conectada a otro grupo de computadores, esta a otro grupo de computadores y esta también. Y así se va ampliando esta red cada vez más. No todos los archivos van a estar en todas las computadoras, digamos. Eh, yo podía bajarme, en este ejemplo de la música, solamente cierta música que yo quería y compartía cuando actuaba como servidor. De hecho, el rato que yo bajaba la música y que se colocaba en un directorio, ese directorio tenía que estar compartido. Y yo ahí en ese mismo directorio podía colocar más música o digamos que solamente colocaba lo que yo me descargaba, pero ya estaba en el listado de otros computadores que se conectaban a mí y podían bajar música desde mi computador y ya no conectarse al computador de acá, digamos, ¿ya? Esa es la esencia de esta arquitectura. Software
Si usted piensa en utilizar una arquitectura de este tipo, debe crear software que pueda tener las dos funcionalidades al mismo tiempo. Tanto cliente, una interfaz de cliente donde usted va a permitirle al cliente hacer estas peticiones y también la interfaz de servidor que permita responder peticiones de otros clientes. Hasta ahí, ¿alguna duda acerca de cómo funciona este tipo de arquitectura? ¿No? Muy bien. Entonces, continuamos. Este tipo de arquitectura tiene una clasificación, ¿cierto? Cuando hablamos de la clasificación, podemos decir que los sistemas que funcionan bajo esta arquitectura pueden ser puros, es decir, son totalmente descentralizados. ¿Sí? Decimos que está descentralizado porque, por ejemplo, en el cliente servidor sabíamos que la información estaba centralizada en el servidor. En este caso es totalmente descentralizado porque todos los computadores tienen la información, tienen los archivos que están compartiendo o podrían tener una base de datos, dependiendo de qué queremos que haga nuestro aplicativo, pero la información está completamente descentralizada. No hay un servidor que controle toda esa información. Y dentro de estos puros totalmente descentralizados tenemos los estructurados y los no estructurados. Ya vamos a ver a qué se refiere con estructurado o no estructurado. Y luego tenemos los que son híbridos, es decir, maneja esta arquitectura, pero ya tenemos una centralización. Vamos a ver a qué nos referimos con eso. Muy bien, veamos entonces, vamos a agregar y vamos a conocer los que están totalmente descentralizados, los estructurados. Ya, en este gráfico, por ejemplo, hace referencia a lo que nosotros decíamos. Tengo una red, mi computador está conectado a unos vecinos, ¿cierto? Sabe, conoce las direcciones de estos vecinos, tendrá por lo general una tablita que está guardada dentro de mi computador. El software que yo instalo lo que va a hacer es guardar esa tablita en algún lado. ¿Y esa tablita qué tiene? La dirección de cuáles son mis vecinos, ¿cierto? Para saber cuáles son mis vecinos. Por lo general, yo he visto que estos software, por ejemplo, guardan en como registros en el registry, pueden colocar archivitos temporales también en un directorio muy escondidito o podrían manejar una pequeña base de datos, ¿no es cierto? Pero la idea es tener un registro de cuáles son los vecinos de cada computador, ¿cierto? Entonces, cada petición empezará desde aquí. ¿Cómo sé yo si yo quiero buscar, por ejemplo, una canción determinada? Tengo que hacer un pedido. Yo no sé qué archivos tienen cada uno de mis vecinos. Yo no sé quién tiene la música que yo necesito para el ejemplo de este aplicativo como el Napster. Entonces, yo no sé qué vecino tiene la canción que yo estoy buscando. Y una forma de comunicarse es que se denomina la inundación de la red, que significa mandar ese mensaje de que yo estoy buscando una canción determinada a todos mis vecinos. Si cuando al software servidor le llegue ese mensaje de que estoy buscando esa canción, busca dentro de su base de datos pequeñita o de su archivo pequeñito, su registro, si tiene esa canción. Si no tiene, no responde. Pero si tiene, ya estaría contestando cuál es ese pedido, ¿ya? Pero si no tiene, su obligación es transmitir a todos sus vecinos, que no van a ser los mismos vecinos de quien inicia la petición. Cada nodo tiene un conjunto de vecinos distinto, la mismo pedido, ¿sí? Y entonces a este computador le llega ese pedido, como no tiene, transmite a todos sus vecinos. A este otro computador no tiene, transmite el pedido a todos sus vecinos. Y así, sigue transmitiendo. Eso se denomina inundación de red. Es decir, a todos sus vecinos les mandamos el mensaje. Evidentemente, esta forma de comunicarse, aunque es efectiva, ¿cierto? Hasta que alguno responda. Sí tengo la canción que están buscando y la transmito. A este ya le llega y este también transmite. Este también ya le llega, transmite cuál es la canción, transmite y así hasta que él ya sabe que este computador de acá tenía la canción y se la descarga. ¿Sí? Y ya tendrá dentro del registro de este nodo inicial
también ya la canción que acaba de descargar, y así cuando otro vecino busque la misma canción, ya se va a descargar de este y no del que estaba más lejos. Es efectivo, se consigue la información que se necesita, ¿no es cierto? Adicional a este computador, por ejemplo, no sabe por dónde nomás caminó para encontrar la canción que quería, ¿sí? Entonces, se transmite así y llega hasta acá. Entonces, eso nos dice que este tipo de arquitectura también maneja muchísimo lo que es un alto nivel de privacidad, porque ese era el éxito también de Napster, que nadie sabía qué nodos nomás estaban conectados dentro de toda esa gran red y qué canciones estaban dentro de cada nodo. No había una conexión, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, este tipo de arquitectura también es utilizado a veces con otros fines, donde queremos que la privacidad sea muy grande. No queremos saber qué archivo tengo, ni qué archivo estoy pidiendo, ni qué información estoy procesando también. Puede ser muy utilizada esta red para esos casos. Decimos la parte buena, ¿no es cierto? Es efectivo. Pero la parte mala, inundo toda la red, ¿no es cierto? Toda la comunicación va a estar siempre inundada de mensajes, ¿cierto? Por tanto, el medio de comunicación va a ser bastante lentito porque cada vez que un usuario se conecta y quiere buscar algo, está inundando la red constantemente. Digamos que esa sería la desventaja principal en este tipo de arquitectura que es completamente descentralizada, ¿sí? Que son las no estructuradas, ¿sí? En la no estructurada, que es puro no estructurado, ningún computador tiene un registro real de qué canción o qué archivo o qué recurso tiene cada uno de los nodos, no. Cada computador únicamente tiene su propio registro y conoce solo a sus vecinos. Este otro tiene su propio registro y conoce a sus vecinos, pero no hay ningún computador que tenga el registro de toditos los vecinos con toditos los recursos. Y se comunica por inundación, como decíamos. Ese es el puro no estructurado. Ahora veamos cuáles son el puro estructurado. En el puro Vamos a ver este grafiquito del puro no estructurado, ¿cierto? Es tal como lo decíamos acá. Cada computador solo conoce sus vecinos, ¿sí? Y para comunicarse, ya vimos, lo hacía por inundación. Ahora veamos el puro estructurado. ¿Qué ocurre cuando yo ya quiero poner algún tipo de estructura? ¿Sí? Lo que ocurría es que podíamos tener una especie de tablas hash, ¿no es cierto?, en cada uno de los vecinos. Y en estas tablas hash ya teníamos un identificador y un valor. Cada vecino tenía ese registro. De forma que, pero nadie tiene la tabla completa. Entonces, cada vez que alguien quiere buscar algo, busca en su tabla hash de todos los vecinos y transmite ese valor. Digamos que ya empieza a existir un registro de todos los vecinos y los recursos que existen. No hay uno por completo de todo, pero en cada computador ya existe una tabla hash con una partecita del registro de todos los recursos que se están compartiendo, ¿sí? Entonces ya no es puro porque ya la información ya está de alguna manera empezando a que alguien tenga esa información en estas tablas hash de dónde están los datos. En este esquema de acá no existe esa información, ¿sí? Por tanto, la única forma de comunicarse es inundando. Aquí ya no inundo, la comunicación ya no es por inundación, ¿sí? Solo yo, como ya tengo un registro de qué datos tiene mi vecino, él transmite solamente a ese nodo, ¿sí? Ya no todos los vecinos van a transmitir el mismo mensaje, ya me comunico solamente con el que tiene, ¿sí? Entonces, esa sería una de las ya mejoras de este tipo de comunicación. Si hablamos ya del centralizado, que sería el que ya es mixto, es híbrido, ya hablamos de que existe de alguna manera un servidor, uno de los nodos empieza a actuar como
este servidor tiene toda una tabla hash completa con todos los recursos que tiene la red y qué dirección IP por lo general o qué MAC de computador, una forma de identificar cada los nodos de forma única va a tener y tiene el registro completo. Entonces, este ya empieza a actuar como si fuese un gran servidor, pero solamente tiene la tabla hash completa, pero no tiene los recursos. Digamos que en un cliente servidor, el servidor tiene los datos, él tiene centralizado. En este esquema, pese a que tenemos un servidor, este servidor solo tiene la tabla hash con el registro de toditos los nodos que se han registrado en la red y qué recursos tiene. Pero los recursos siguen distribuidos en cada uno de los computadores. De forma que si usted quería registrarse a esta red, pues en el servidor primero se registra, colocará ahí su dirección IP o él automáticamente detectará cuál es su dirección IP, su MAC, la MAC de su computador y qué recursos tiene, ¿sí? Y de ahí ya pasa pues, a formar parte de la red. Entonces, aunque en todos los nodos, como vemos, actúan de la misma manera, pero en este centralizado ya tenemos un servidor que tiene la tabla completa. En el puro estructurado, cada vecino tiene una porción de la tabla con los recursos y quiénes son los nodos que están ahí. Y en el puro no estructurado, nadie tiene una tabla con la identificación de todos los vecinos y los recursos que tiene, ¿sí? Solo en cada computador habrá la tabla de qué recursos tengo yo, nada más, ¿sí? Es decir, cada nodo tiene una tablita, pero propia de qué recursos tengo y solo me sirve para mí. Y nadie consulta esa tabla para transmitir información. Ya en el que ya está estructurado, ya hay una tablita que se consulta. Antes de transmitir a todos los vecinos, se consulta esa tabla, pero aquí ya tengo identificación de todos mis vecinos y qué recursos tienen mis vecinos. No son tablas completas, pero al menos ya tengo la información de quiénes están conectados a mí. Y en el que ya está centralizado en el híbrido, ya hay un servidor para toda la red en donde está la tabla hash completa. Y sabemos qué servidor, qué nodos existen, con qué recursos, aunque los recursos sigan distribuidos dentro de cada computador. Esa sería la diferencia entre los tres tipos de, de- de esquemas que podría manejar el PIC. Hasta ahí, preguntas, algo que no le quede muy claro, ¿no? Muy bien. Veamos algunas de las características que pueden tener esta arquitectura, ¿sí? Nos dice, la aplicación funciona como una red donde cada nodo puede funcionar como cliente y servidor al mismo tiempo, ¿no es cierto? Significa que el software debe tener esa funcionalidad. Pueden o no tener un servidor central para ayudar a la búsqueda de los recursos. Recuerda, el servidor central solo sirve para ayudar a la búsqueda de recursos, donde estará la tabla hash completa o las tablas hash parciales. No es obligatorio tener ese servidor, como vimos, puede tener cualquiera de los tres esquemas. El colapso de cualquiera de los nodos de la red no compromete la red. Y como finalmente se siguen distribuyendo redes de redes de redes, que caiga uno de estos nodos que no esté disponible, que esté apagado, no afecte en nada a toda la red. La red sigue funcionando. La llegada de nuevos nodos a la red incrementa el poder de procesamiento. Al contrario de lo que ocurre en cliente-servidor, que si se siguen agregando más clientes a la red, ¿no es cierto? Ya se va comprometiendo el poder de procesamiento porque el servidor tiene que atender a muchísimos más clientes al mismo tiempo. En cambio, en este tipo de arquitectura, el que haya más redes, lo único que hace es incrementar el poder de procesamiento de toda la red, el poder de almacenamiento de toda la red. Entre más nodos, más fuerte es la red. Y luego dice, crea una red descentralizada, porque los recursos están descentralizados, donde todos los nodos tienen la misma responsabilidad y son tratados como iguales. Todos son clientes, todos son servidores, todos son tratados por igual. De pronto únicamente el servidor en este esquema
podría funcionar solamente que al inicio tiene la responsabilidad de registrar cada nuevo nodo para tener, pues, que las búsquedas, cada vez que usted hace una búsqueda, irá al servidor central, busca qué canción es y le dice qué nodo tiene y luego ya se comunica directamente con ese nodo para descargarse la información que usted buscaba, por último, ¿sí? Pero en general todos los nodos son utilizados de la misma manera. Muy bien, veamos si tenemos alguna otra gráfica que nos pueda mostrar. No, ya con eso tendríamos. Ahora sí, hablemos de las ventajas y desventajas que puede tener el utilizar este tipo de arquitectura, ¿sí? Dentro de las ventajas, como ya habíamos dicho, por ejemplo, la privacidad es una de las grandes ventajas, porque al tener redes de redes, saber quién compartió un archivo, por ejemplo, como para saber quién está compartiendo alguna información delicada, es bastante difícil porque no se sabe cuántos saltos dio ese nodo, en dónde está ubicado, ¿cierto? Solo sabemos cómo contactarlo, pero no sabemos dónde está ubicado. Inclusive se puede bajar ese nodo y nadie se va a dar cuenta de que cierta información de dónde vino. Entonces, la privacidad es muy utilizada en este tipo de redes. Nos dice descentralización y equilibrio de carga. Como todos los nodos son tratados de la misma manera, pues todos tendrán la misma carga, estará equilibrada, ¿sí? Y hay descentralización, la información está regada en toda la tolerancia a fallas, el mismo hecho de que cada uno de los nodos puede estar disponible o no y el sistema como tal no se afecta, también es considerado como una de las grandes ventajas de este tipo de arquitectura. Y la alta escalabilidad es justamente este poder de seguir agregando más nodos sin que el performance de la red se comprometa. Entre más nodos, mejor, funciona mejor. Entonces, tiene una alta escalabilidad. Como desventajas, el alto tráfico que se maneja en este tipo de redes. La comunicación entre los diferentes nodos va a generar un alto tráfico a nivel de la red. Nos dice el control y seguridad bajos. En este tipo de redes casi no se suele implementar temas de seguridad, ¿sí? De hecho, su finalidad en este tipo de redes, debido a la alta privacidad, la seguridad no es un tema muy importante. Por tanto, eso es algo que usted debe tomar en cuenta si usted se junta con alguna red o baja o descarga alguno de estos sistemas que funcionan con peer-to-peer. Y la información que usted está compartiendo o todo lo que tiene en su computador puede estar en riesgo. Entonces, no suele existir seguridad, tampoco hay control. Es muy fácil en este tipo de esquemas perder el control de la información que se está compartiendo. Digamos que usted se creó un sistema con esta arquitectura y quería compartir información sobre la naturaleza, qué sé yo, tomar fotos y compartir su información de naturaleza con todos. Usted no tiene el control de cada nodo que se va agregando al sistema, qué clase de información esté compartiendo. A lo mejor, por ejemplo, alguien empieza a utilizar su red para compartir gráficos pornográficos y usted no tiene el control de eso. Entonces, también suele ser muy utilizado para esos fines también, por el hecho de que le da mucha privacidad, ¿cierto? Y hay seguridad baja, también puede ser usted siendo víctima de que su computador esté siendo utilizado para eso. Alta complejidad al desarrollar aplicaciones que trabajen en este esquema peer-to-peer. Pues sí, porque como decimos, el software debe tener la parte cliente y la parte servidor implementada. Aunque en el mundo empresarial no se ve un tipo de arquitecturas de estas implementadas, porque en el mundo empresarial, por ejemplo, la seguridad es muy importante y la privacidad debe ser baja porque quien tiene el control finalmente del sistema es el dueño de la empresa, no cada uno de los usuarios. Entonces, este esquema en el mundo empresarial, muy poco utilizado, pero en el mundo del Internet de la comunicación un poquito más abierta, muy utilizado. No solamente, como vemos en el ejemplo, vimos que se puede utilizar para compartir archivos. También se puede utilizar, por ejemplo, existen aplicaciones como el Skype. El Skype, no sé si usted
conoce e instalado alguna vez Skype en su computador, es un aplicativo que usa este tipo de arquitectura peer-to-peer. Con el Skype usted puede hacer llamadas, puede hacer videollamadas, ¿no es cierto? Se transmite video, voz en vivo y puede comunicarse con otra persona como si fuese un sistema telefónico, ¿no? Pero sin costo. Entonces usted forma parte de esta gran red de comunicación. También existen aplicativos para transmitir streaming o transmitir televisión por peer-to-peer. Sí, de hecho se denominan P2P TV, cuando la televisión se transmite por usted forma parte de esa red y su computador está siendo utilizado para retransmitir esa señal de televisión, ¿cierto? Usted mira la televisión, pero también retransmite y es ese mismo tipo de esquema. También puede ser utilizado, por ejemplo, para procesamiento. Eh, ¿Alguien ha escuchado lo que son las criptomonedas, los bitcoins? Y nos puede decir más o menos cómo funciona y si habría alguna posibilidad de que ese tipo de esquema esté utilizando una arquitectura peer-to-peer. Podría ser para la minería de datos, o sea, se me ocurre de que hay estas grandes empresas que le ofrecen cierta cantidad de dinero para y usted gana cierta moneda, o sea, en realidad están usando la capacidad, se están añadiendo capacidad con su propio dispositivo y ganando más ellos, que esa es una que se me ocurre. Muy bien. John Ramos. También podría ser como, o sea, como las criptomonedas, todo este mundo cripto de NFTs y todo eso que usan la tecnología de blockchain. O sea que al ser todo eso descentralizado, todas las billeteras que son donde se guardan todos las criptos, ¿no? Son totalmente anónimas y a la vez, o sea, cualquiera puede consultar la información de esas billeteras, pero nunca realmente saber de quién son o cuándo fueron creadas, bueno, cuándo fueron, sí, pero no de dónde son, etcétera. Muy bien. Diego. Así como dijeron mis compañeros, es como decir un poco más seguro, ya que no se sabe la procedencia de a quién se está haciendo el traspaso de dinero, se puede decir. Que, por ejemplo, algún hacker, por ofrecer su servicio, prefiere que se lo pague en criptomonedas o en monedas virtuales, ya que es irrastreable hacia qué cuenta se está realizando eso. Muy bien. De hecho, con cierto todo. Cristina, ¿algo más? Sí, o sea, yo tenía entendido que las criptomonedas también usaban como un sistema blockchain, algo así. Ujú, es un algoritmo. Ujú. Sí, eso es lo que les evita, o sea, como que les hacen más seguras y todo eso. Ya. ¿Qué es lo que ocurre para qué se ha utilizado esta forma de las criptomonedas? Es de hecho para transferir monedas entre un usuario y otro usuario, para transferir dinero, ¿cierto? De normal, cuando yo quiero transferir dinero, ¿cierto? Hay una entidad que está centralizando. Digamos que yo soy cliente del Banco del Pichincha, tengo mi aplicación y quiero transferir dinero entre cuentas del Banco del Pichincha. ¿Quién sabe cuál es mi saldo real? Pues el Banco del Pichincha. Y como transmito a otra cuenta del Pichincha, el Pichincha hace de intermediario. Por lo general, los bancos cuando son transferencias dentro del mismo banco no tiene costo, ¿no es cierto? Me da como un servicio como cliente que yo pueda hacer estas transferencias. Pero ¿quién controla los saldos de que hay dinero real dentro de esas cuentas? Pues el banco. Ahora, cuando yo quiero hacer una transferencia entre bancos, ¿cierto? Yo quiero transferir de mi cuenta del Pichincha a mi cuenta del Produbanco. ¿Quién hace de mediador para saber cuánto dinero yo tenía en el Pichincha más cuánto dinero voy a tener en el Produbanco? Y recuerde, para los bancos no es solo esa transferencia mía. El Pichincha puede tener transferencias que ha recibido del Produbanco y también dinero que tiene que pasarle al Produbanco de todas las transferencias que han hecho sus clientes. Alguien tiene que hacer esa mediación. ¿Quién hace en nuestro país? El Banco Central. Entonces, las transferencias interbancarias, por eso algunas se demoran un poco más, hasta 2 horas, porque tienen que comunicarse con el Banco Central. El Banco Central tiene los saldos de todos los bancos y él va a hacer la transferencia, ¿no es cierto? Al final del día le dice el Pichincha, al final transmitiste $1 millón hacia el Produbanco. El Produbanco transfirió 500.000.
Y entonces te voy a hacer el cruce, el Probanco tiene que pasarte 500.000 a la cuenta del Pichincha, ¿sí? De hecho, todos los bancos tienen una cuenta en el Banco Central. Y de esa cuenta del Banco Central es de donde se utiliza esos fondos para hacer las transferencias interbancarias. ¿De qué estamos hablando? De que finalmente hay un mediador, ¿no es cierto? Que es el Banco Central a nivel de país. ¿Qué ocurre a nivel internacional? Yo quiero hacer una transferencia a España, ¿cierto? Entonces ahí existe otro ente también, que realmente no sabría decirles cuál es el nombre, pero hay un ente que está entre los bancos centrales de los países haciendo estas transferencias, y ahí ya existen los códigos SWIFT, los códigos APA, ni sé qué, y que son códigos a través de los cuales se puede rastrear cuánto dinero transmití hacia España, y igual debe haber transferencias desde España hacia Ecuador, ¿no es cierto? Y llegan a Ecuador, ¿y a qué banco? A través de qué entidad van a retirar el dinero los usuarios, ¿no es cierto? Pero finalmente hay un ente que está actuando como mediador, ¿cierto? Para saber cuál es dinero real, y no vaya a ser que alguien se invente que el saldo es distinto y no exista un valor real. El Fondo Monetario Internacional, a buenas cuentas, al final, sigue siendo el que, de alguna manera, controla todos los saldos, ¿no es cierto? Y en teoría, cada país debería generar las monedas solamente cuando tiene un respaldo en oro, en teoría, cosa que en la práctica no se da. Pero digamos que ese sería el fondo detrás de cómo se crean las monedas, porque tiene que estar respaldado por oro, supuestamente. Este mundo de las criptomonedas lo que hace es que ya no quieren que para transmitir dinero entre dos personas yo tenga que pasar a través de un banco central o a través de una entidad a nivel internacional, ¿cierto? Porque sería rastreable. Y de hecho, yo puedo rastrear dinero. O sea, que el gobierno no quiera rastrear el dinero, de cómo salió el dinero del país en los casos de corrupción, eso es otra cosa, eso es política. Pero técnicamente, a nivel tecnológico, hay cómo rastrear el dinero, porque hay una entidad intermediaria que sabe de qué cuenta fue, hacia qué cuenta fue, y esa cuenta a quién le pertenece, ¿ya? Pero existen países que se les denomina paraísos fiscales, ¿no es cierto?, donde esos países no le brindan esa información. Le dicen: esa cuenta yo no te puedo decir a quién le pertenece. Esos son los que tienen paraísos fiscales. Y entonces hay un mayor nivel de privacidad. Aún así, esos paraísos fiscales, bajo ciertas presiones internacionales, también saben a quién está transmitido ese dinero. Este mundo de las criptomonedas lo que quiere es evitar ese intermediario, que yo pueda transmitir dinero a otra persona y que no pueda ser rastreable. Pero esto podría dar lugar a que yo genere transacciones de depósitos a mi cuenta que no sean reales, de dinero que en realidad no existe. Y entonces para eso se creó un algoritmo súper eficiente que es capaz de que cada transacción tenga un código único que se haya generado, ¿cierto? Pero poder generar este código único y poder validar que las transacciones que se hacen en el mundo de la criptomoneda sean válidas requiere un poder de procesamiento grande. Entonces hay veces donde usted instala un software en su computador y y usted no sabe por qué está tan lenta su computadora, es porque parte de su procesador, de su memoria RAM, está siendo utilizado por estos aplicativos que se instalan de alguna manera como virus dentro de su computadora. Le dicen: instálate y estás minando. Usted no sabe ni siquiera qué es minar. Están ejecutándose su computadora está sirviendo para validar si estas transacciones son reales o no, porque así funciona el mundo de la criptomoneda. Ese algoritmo lo que hace es validar que esas transacciones sean reales. Y esta validación también ocurre no solo en un computador, ¿no es cierto? Porque usted diría cuando un hacker entra al Banco Pichincha, por ejemplo, solo debe cambiar en la base de datos cuál es el saldo de una cuenta y ya se entiende como que esa cuenta en realidad tiene ese saldo y podría retirar ese dinero, ¿ya? Pero en una arquitectura peer-to-peer, usted tendría que hackear a todos los nodos que tienen el saldo de esa cuenta, ¿no es cierto? Y es más complicado y en realidad no sabe cuántos nodos son. En el mundo de las criptomonedas así funciona.
¿cierto? Existe más de un computador que tiene el registro de que una transacción es real o no. Entonces, hackear todos esos computadores sería mucho más complicado. De hecho, las criptomonedas utilizan muchísimo este tipo de arquitectura peer-to-peer por las ventajas y desventajas que tiene. Entre ellas, la seguridad y la privacidad. Como digo, difícilmente usted en el mundo empresarial, en su trabajo, va a utilizar este tipo de arquitectura, pero sí es importante que sepa cómo funciona, sobre todo por el tema de seguridad, y usted sepa que a veces cuando se está instalando o se está bajando ciertos aplicativos que le ofrecen algún servicio gratuito, está siendo parte de estas redes peer-to-peer. Y con eso daríamos por terminado lo que es peer-to-peer. No sé si tenga alguna pregunta adicional. Paul, dígame. Una pequeña duda con respecto a este que era del puro. Creo que no lo entendí muy bien esto del, ¿cómo se llama? De la disponibilidad. Digamos que tengo una canción en una computadora en un nodo. Entonces, si ese nodo se cae, entonces no sería que ya no dispongan, o sea, no hay disponibilidad de esa canción. Eso no sería también una desventaja de este sistema. Ya, pero ¿qué es lo que ocurre cuando tú ya formas parte de este sistema, digamos, en cualquiera de ellos? No importa si es puro, si es estructurado o no estructurado, en cualquiera de ellos, cuando tú mandas a buscar una canción y te la bajas, en tu computador ya queda una copia. Y entonces esa canción pudo haber sido también buscada por el de acá y en su computador ya queda una copia. Entonces, este de acá, al rato que busca la misma canción, ya no viaja hasta el computador de acá para buscarlas, ¿no? Que la encuentra aquí. Por eso es que la información ya está, digamos, duplicada, triplicada, cuadruplicada en todos los nodos, ¿no es cierto? Que pueden tener la misma canción. Por eso decimos que cuando alguno de ellos se baje, puede existir la canción en algún otro nodo y por eso no se afecta el servicio. Sigues buscando la canción en alguno de los computadores. A eso se refiere con la alta disponibilidad de que no se afecta si un nodo se cae. Porque por lo general en tu computadora hay muchísima información guardada y en cada vecino también habrá muchísima información guardada. John, Sí, aparte de lo que son las criptomonedas y, por ejemplo, esto de obtener archivos así de otras personas, ¿hay otro uso así que se le dé bastante de esta arquitectura? sí, de hecho hablábamos de poder transmitir voz peer-to-peer, VO IP, B pequeñita IP, es transmitir voz, ¿no es cierto? Llamadas telefónicas a través de esta red, ¿cierto? Skype es uno de esos ejemplos. Puede transmitir también video, ¿cierto? Una llamada como una videollamada, también funciona de esa manera. Tal vez también puedes transmitir streaming, televisión, también utiliza ese tipo de arquitectura. Podrías también formar parte de alguna red en la que está procesando algún algoritmo bastante costoso y digamos, en el librito que les voy poniendo ahí en los archivitos, inclusive menciona un ejemplo en el que hay una organización que se encarga de buscar vida extraterrestre en el universo y tiene que estar procesando archivos que se baja de todas las estaciones de radio, satelitales, y esos archivos procesa buscando estos ruidos extraños para buscar vida extraterrestre, supuestamente. Y ese procesamiento es bastante costoso. Y entonces, si tú eres afín a esa búsqueda, dices, yo quiero compartir mi computador, también utilícenlo mi CPU, mi memoria para seguir procesando ese tipo de archivos. Y te unes a esa red y tu computador está siendo utilizado para eso. ¿Sí? No solo para compartir recursos, sino también para procesamiento. No sé si por ahí queda un poquito más claro. Sí, gracias. Muy bien. Listo. Ahí terminamos con lo que es peer-to-peer y veamos el siguiente esquema, patrón de arquitectura. El siguiente es denominado capas. Habíamos visto cliente-servidor
¿no es cierto? Y ahora veamos esta arquitectura de capas. Por lo general, ¿qué es crear una arquitectura con capas? Es dividir toda la funcionalidad que tiene un aplicativo, un software, en varias capas, ¿no es cierto? Y cada una de estas capas, la idea es que tenga una funcionalidad específica, ¿sí? La capa de presentación, por ejemplo, puede tener varios componentes, pero dentro de esta capa estarán estos componentes. ¿Cuál es su funcionalidad? Mostrar datos al cliente o mostrarle una interfaz gráfica donde el cliente, el usuario, pueda aplastar un botón, aplastar un menú, elegir una opción, un gráfico, cualquier cosa de esas. Todo lo que tenga que ver con interfaz de usuario, estos componentes se encargarán de crear esas interfaces de usuario. Luego podríamos tener una capa, por ejemplo, una capa de negocios, se suele llamar. Las capas de negocios, por lo general, ¿de qué se ocupan? De las reglas de negocio, ¿cierto? La regla de negocio, ¿qué es? El descuento sobre una factura, cuánto debe ser y cómo se calcula. Los impuestos, cómo se calculan. Esas son reglas de negocio. Validaciones, qué sé yo, el número de cuenta del Banco Pichincha debe tener, supongamos que alguien puso un algoritmo para identificar que las cuentas del Pichincha, los números de en medio, si le sumamos los dos primeros y los dos finales, va a coincidir con el del medio. Es una forma de validación, un algoritmo que alguien se le inventó para validar que las cuentas sean reales del Pichincha. Capas de negocio, ¿sí? Todo esto que son reglas del negocio, los componentes que se encargan de hacer eso estarán en la capa de negocio. En la capa de persistencia se suele decir que es una capa que controla todo el acceso que es a la base de datos. Digamos, tenemos acá abajo la capa de la base de datos, ¿no es cierto? En las bases de datos estarán las tablas en donde se almacena toda la información. Y tenemos la capa de persistencia que lo que hace es quitarle un poquito de carga a la base de datos. Y entonces, digamos que usted está insertando, usted conoce de base de datos, digamos que está insertando una factura, el detalle de la factura donde está vendiendo productos y le dice la cantidad, el precio y cuál es el valor, ¿no es cierto? Como una factura. Y entonces usted sabe que por relaciones en la base de datos el producto debe estar creado previamente, es decir, debe existir la tabla de productos, ¿no es cierto? Donde el registro del producto que estoy vendiendo con el código 5 en la tabla de productos exista, si no hay una violación de integridad por ahí. Y entonces cuando usted manda ese registro de insertar esa factura de un producto que no existe, ¿no es cierto? La base de datos le va a devolver un error y le va a decir, ese producto no está creado previamente. O digamos que la base de datos también le puede devolver un error de tamaño de algún campo. Digamos que la observación de algún registro de que está matriculando estudiantes en un sistema de la universidad, hay un proceso para registrar los estudiantes y usted tiene un campo que diga observación donde va a ingresar algo. Y ese campo en la base de datos tiene un tamaño de 200 caracteres. Y alguien escribe un informe en el componente que el usuario utiliza, no tiene validado la longitud y usted escribe 250 caracteres en la observación y el rato que le da a guardar, esa información viaja hasta la base de datos. Cuando quiere almacenarse, le va a decir el tamaño no coincide, ¿cierto? Solo tengo la capacidad de 200, me estás mandando 250. Y retorna hasta la capa de presentación ese error. Entonces, la capa de persistencia muchas veces de lo que se encarga es de hacer esas validaciones antes de llegar a la capa de base de datos, porque la capa de base de datos por general es una capa centralizada, ¿no es cierto? Y es por tanto, como está centralizada y hay varios clientes, todos los clientes están accediendo a la base de datos. Entonces, liberar de algunas tareas a la base de datos es una muy buena técnica, ¿cierto? De liberarle de algunas cosas. Y entonces para eso se crean por lo general capas de persistencia y estas capas de persistencia es justamente la que hace algunas validaciones para que la base de datos se descargue de eso y cuando ya pasan los datos de la capa de persistencia, previamente ya se hicieron estas validaciones y a la base de datos se le envía ya la información limpia y validada para que no tengamos que estar en el bajar. Digamos que desde la capa de presentación usted da el insertar el estudiante con ese campo de observación, pasa a la de negocios,
La de persistencia hace las validaciones y desde aquí nomás ya se regresaría hacia la capa de presentación a darle el mensaje de error, ¿ya? Y ya no viaja hasta la base de datos, que siempre está muy ocupada. Esta es una capa que suele estar bastante utilizada. Entonces ya la está liberando. Solamente cuando el registro, si es correcto, viaja hasta la base de datos, se guarda y de ahí retorna hasta la capa de presentación, probablemente con un mensaje que le diga la información fue guardada. Si quiere mandar algún mensaje. Entonces, la arquitectura de capas lo que hace es eso. Tenemos varios componentes y hay que clasificar estos componentes para ponerles los que tienen la misma funcionalidad dentro de una sola capa. Cada capa, por lo general, es un servidor diferente, ¿sí? La base de datos está instalada en un servidor. Físicamente, esta capa es otro servidor. La capa de persistencia también podría ser otro servidor donde yo instalo los componentes del software que se encarga de hacer estas validaciones. La capa de negocios podría ser otro servidor donde instalo el software que se encarga de hacer estas reglas de negocio. Y la capa de presentación podría ser otro servidor que es el que se encarga de estos componentes para crear la interfaz de usuario, ¿sí? Entonces podríamos, cuando dividimos así la funcionalidad de un aplicativo, estamos utilizando una arquitectura de capas. ¿Bien? ¿Qué más podemos hablar acerca de las capas? Las capas, una de las cosas que tienen las capas es que usted cuando crea una arquitectura de capas, los componentes se hacen de alguna manera estas transacciones que es un request, es un pedido de información y un response es una respuesta del pedido, ¿no es cierto? Hago un request y un response es devolver los datos que me está pidiendo. Por lo general, el usuario interactúa con la capa de presentación y la capa de presentación hace request a la capa de negocios. La de negocios hace request a la de persistencia y la de persistencia recibe el request de la base de datos y empieza a hacer el response, ¿sí? Pero la comunicación es desde una capa superior a una inferior, ¿sí? Pero no hay saltos que desde la capa de presentación se comunique directamente a la base de datos. Tiene que pasar por ahí. O desde la capa de presentación me quiero comunicar con la capa de persistencia, ¿sí? Eso no puede ocurrir en un esquema de arquitectura de capas. Solamente, digamos, la capa de negocios solo recibe el request de la capa de arriba, que es la capa de presentación, y hace response hacia la capa de presentación. Igual, solamente a la inmediatamente superior y a la inmediatamente inferior. Hace request y recibe response de la inmediatamente superior. Esta sería la forma de comunicarse por lo general en una arquitectura de capas. El hecho de que yo coloque capas y coloque también componentes que tienen una funcionalidad similar, también hace que estos componentes puedan ser reutilizables. Digamos, tenemos la capa de negocio que valida que un cliente exista. O no, la capa de persistencia es la que valida que un cliente exista. Esta capa, este componente que hace esa validación puede ser reutilizable por varias transacciones que están en la capa de negocio, ¿cierto? Valida que el cliente exista, probablemente un componente desde un aplicativo que se denomina CRM y este aplicativo está registrando nuevos clientes. Probablemente es utilizado desde el aplicativo de ventas que usa el mismo componente para validar si el cliente existe. Probablemente desde el módulo de cuentas por cobrar y ese cliente nos debe, también validamos que el cliente existe reutilizando siempre el mismo componente. Entonces, la arquitectura de capas también facilita muchísimo la reutilización de código con estos componentes que están en cada una de las capas. No siempre es obligatorio que cada capa sea un servidor que a nivel de hardware esté separado. Podría yo colocar dos capas en un mismo servidor sin ningún inconveniente, ¿sí? Eso por una parte. Ahora, hablamos de que por lo general esto es lo deseable en una arquitectura de capas.
Pero pueden existir excepciones porque si usted permite que, por ejemplo, la comunicación funcione de esta manera y desde la capa de presentación se vaya hacia la capa de base de datos, el control de la información va a ser muy complicado. Entonces, no debe permitir estos saltos, ¿sí? Únicamente debe existir este tipo de comunicación en una arquitectura de capas bien estructurada. Sin embargo, puede ser que yo dentro de mi aplicativo tenga componentes que sirvan para hacer algunas cosas, digamos, validar la identificación del cliente. Le podemos colocar en la capa de persistencia, pero puede ser utilizado desde varios lugares. En esos casos, está, digamos, de alguna manera justificado cuando yo tengo capas genéricas, ¿cierto? Así se denomina, o capas de servicios, que lo que hacen es brindar algún servicio o que sí, o tienen una funcionalidad un poco genérica, las capas de utilidades, por ejemplo, donde usted coloca funciones que son reutilizables por varios componentes, ¿no es cierto? Esa podría ser una capa de servicios, donde tiene componentes que son reutilizados por varias capas. Y entonces el poder colocar la capa de servicios antes de la capa de negocios, porque digamos que la capa de presentación hace varios llamados a los servicios. Y siempre tendría que estar pasando por la de negocios para llegar a la de servicios, ¿cierto? Digamos que la capa de negocios usa la de servicios y como utiliza más la capa de negocios que la de servicios, le coloca junto a la de negocios, ¿sí? Podría ser que esta sea el mejor lugar para colocar una capa genérica, pero ¿qué va a ocurrir? Usted tiene que crear un montón de componentes en la capa de negocios para que la capa de presentación y la capa de negocios no haga nada. Pero va a haber un componente que lo único que haga es recibir el request y mandar y pasar. Recibe el request y el mismo request pasa a la capa de servicios. La capa de servicios envía el response, la capa de negocios no agrega nada, no hace nada adicional, simplemente pasa. Es como tener un puentecito aquí. Y eso muchas veces ocurre en este tipo de arquitecturas, que usted tiene que crear componentes para cumplir justo con esta regla de arriba, que solo se conecta en cada capa solo a la inmediatamente superior o la inmediatamente inferior, va a tener que crear muchos componentes que no agreguen nada, que lo único que hagan es transmitir información. Y eso suele ser una de las desventajas de utilizar este tipo de arquitecturas. Para ello, se creó que pueda existir una excepción a la regla de no saltar las capas cuando se trata de capas genéricas o capas de servicio. Y entonces nosotros podemos estar creando capas que se les denomina capas abiertas. La mayoría de capas por defecto se deben crear como capas cerradas. ¿Qué significa cerradas? El comportamiento normal. Solo me puedo comunicar con la inmediatamente superior o la inmediatamente inferior, ¿sí? Ahí son capas cerradas. Y cuando una capa permite que se comunique con una capa que no es la inmediatamente superior o inferior, es decir, que se puedan hacer saltos, que la capa de servicios se pueda saltar la capa de negocios, es una capa abierta, que sería la excepción a la regla. Por lo general, las capas genéricas suelen hacerlas abiertas, ¿sí? El que éstas sean cerradas hacen que su aplicación sea más organizada y que tenga mejor control de cómo es el flujo de negocios de cada transacción en este tipo de arquitecturas. Pero siempre va a existir una excepción a la regla que decimos donde sea necesario y tenga que estar justificado por qué yo hago que una capa sea abierta. La solución no es hacer que todas las capas estén abiertas. Debe ser una excepción que yo considere que una capa sea abierta. ¿Y qué significa que sea abierta? Que pueda recibir request de una capa que no sea inmediatamente superior y pueda dar response a una capa que no sea inmediatamente superior. El rato que la capa de servicios es abierta, esta capa puede recibir request de la capa de presentación y puede hacerle un response a la capa de presentación directamente saltándose la capa de negocios. Eso lo que va a hacer es evitarnos que a nivel de programación tengamos que crear estos componentes vacíos que no agregan nada
y que la capa de negocios tenga un montón de componentes que no hacen nada, es solamente por cumplir con este requisito de que únicamente me puedo conectar de forma directa. La solución en ese caso es crear una capa abierta. Como decimos, debe ser la excepción de la regla y no lo que siempre tendamos a hacer. Ahora, ¿cómo sé yo? ¿Cómo hago que una capa se comunique con otra capa? ¿Sí? Para ello, hay que crear un nuevo concepto que se llama contrato, es decir, estos componentes deben exponer una interfaz, ¿cierto? Y esa interfaz, porque no todo el componente que esté implementado en una capa va a ser de uso público, digamos. Un contrato es una interfaz que ya hace que sea de uso público y donde yo expongo todas las funciones o operaciones que puedo dar y también tiene qué parámetros son de entrada y cuáles son los de salida. ¿No es cierto? Entonces, eso es un contrato. Cada uno de estos componentes tendrá un contrato, es decir, una interfaz donde se expone solamente lo que yo sí quiero que sea público y lo privado no estará dentro de esa interfaz. Perdón. Si vemos un diagrama de secuencia, por ejemplo, digamos que el diagrama de arquitectura de capas solo le dice eso. Perdón. Perdón. El diagrama de arquitectura de capas solo le dice que separe por funcionalidad a los componentes dentro de diferentes capas, pero no le dice cuántas capas haga. Usted puede crear 10 capas, 5 capas, 4 capas, 3 capas, las capas que usted estime conveniente. Existen convenios, digamos así, o capas que son bastante utilizadas y entre ellos, por ejemplo, se crea ya el diagrama de arquitectura de 3 capas, que es el que suelen utilizar la mayoría de aplicaciones. En este diagrama de arquitectura de 3 capas tenemos una capa de presentación, una capa de lógica del negocio y la capa de acceso a datos donde está la base de datos, de hecho. Dice, por lo general, un aplicativo utiliza únicamente 3 capas, ¿sí? Colocar más de 3 capas ya sería para un aplicativo un poco muchísimo más especializado. Y ahora, en este diagrama de secuencias tenemos cómo se comunicarían estas 3 capas, ¿ya? Donde vemos que el usuario se conecta con la capa de presentación y hace el request, ¿no es cierto? Hace el pedido. Esta capa de presentación hará su segundo request, ¿no es cierto? Datos a la capa de negocios. En este caso, el diagrama de arquitectura de 3 capas, todas las capas son cerradas. La capa de negocios, ¿no es cierto? Hará, en algunos casos, ella misma puede hacer algunas validaciones y cuando necesite, hará un get data hacia la capa de datos, quien tiene por general la base de datos, y esta retorna la información. Luego la capa de negocios retornará también esos datos, a veces los procesa, los formatea y lo envía a la capa de presentación. Y es la capa de presentación quien construye la nueva interfaz gráfica, ¿no es cierto? Colocando botones, menús, grids, lo que necesite para mostrar la información. Y esa interfaz gráfica ya con los datos es la que mira el usuario. Entonces, un diagrama de secuencias nos ayuda mucho a ver la interacción entre las capas. Igual, si usted está creando un aplicativo con 4 capas, debe generar el diagrama de secuencia para cada transacción mostrando cómo van a interactuar las diferentes capas. Es decir, yo le digo, cree el diagrama de secuencia en una arquitectura de 3 capas para la facturación, donde pondría usted, justo la transacción se llama crear factura, ¿sí? Entonces, ¿qué nomás debe hacer la capa de presentación? ¿Qué tiene que hacer la capa de negocios? ¿Qué validaciones podría hacer? ¿Y qué validaciones tiene la capa de datos? ¿O qué información se guarda en la capa de datos? En un diagrama de
arquitectura de 3 capas, por ejemplo, ahí podemos ver cómo funciona. Y ahí tenemos ya la especialización de todo lo que son los diagramas de capas, ¿cierto? Y el caso particular del diagrama de 3 capas. Y aquí tenemos las ventajas y desventajas de este tipo de arquitectura de capas. Fácil de desarrollar, cada componente es, es independiente, por tanto el equipo de desarrollo, por ejemplo, cada uno se puede darle un componente diferente a cada desarrollador. Entonces ya es más fácil controlar el código, controlar los cambios, ¿cierto? Que en un esquema como en los esquemas anteriores. Puede controlar mejor la seguridad. Cada una de las capas, inclusive se suele poner una capa de seguridad en donde ésta se encargará de validar que el usuario sea quien dice ser, y por lo general en una aplicación, por ejemplo, web, se pasa a nivel de sesión cuál es el usuario que está conectado, ¿cierto? Entonces existe una capa de seguridad. Estos tipos de arquitecturas son más seguros. También son fáciles de probar, fáciles de hacer los test, porque yo puedo probar componente por componente de forma aislada. También puedo hacer las pruebas ya globales, donde pruebo toda una transacción para que viaje desde la primera capa hasta la última capa y ver cómo funciona. Puedo hacer pruebas aisladas individuales de un componente o puedo probar la transacción completa. Son fáciles de probar. Existe la separación de responsabilidades a nivel de componente y a nivel de cada capa, ¿sí? De hecho, eso es lo que hace que cada capa, el poder decidir si un componente en qué capa debo colocarlo, justamente por la separación de responsabilidades. También es fácil de mantener porque cuando tengo que hacer un cambio o hay un error en un componente, únicamente debo recompilar ese componente, ¿cierto? Y significa que eso va a hacer que yo no tenga que recompilar la aplicación completa como era en el monolítico y donde se me podrían dañar algunas otras partes de la aplicación, o en la cliente servidor donde tengo que modificar la aplicación cliente o la aplicación servidor, ¿cierto? Ya tenemos los componentes. El hecho de la actualización también, como ya tenemos varias capas, ¿cierto? Y la lógica de negocio está dentro de algún servidor, solo la capa de presentación que está instalada, de hecho, en el computador de cada cliente, ¿no es cierto? Sería la que es más difícil de actualizar. Y si es que mi empresa, como decíamos antes, es, por ejemplo, Movistar, y tiene 6,000 puntos de ventas a nivel nacional, y hice un cambio en la capa de presentación, entonces tengo que instalar en 6,000 computadores el cambio. Solo la capa de presentación está a nivel del cliente, pero la capa de negocio suele ser un solo servidor. Entonces ya me beneficio de que si un componente cambia, ya es solo un solo lugar donde tengo que actualizar, el servidor donde está la capa de negocios. Si es un servicio el que cambió, cambiaré el servidor de la capa de servicios, igual con la capa de presentación o con la capa de base de datos. Entonces, si yo estoy usando una arquitectura en capas, cuando yo esté diseñando esta aplicación, tengo que crear la parte gráfica, que es la más difícil de actualizar, ¿no es cierto?, de una forma bastante genérica, donde los cambios, por ejemplo, los errores, no se suelen dar en la parte gráfica, sino es en los datos, en la capa de negocios o la de servicios, la que está calculando algo mal, la que está haciendo algo mal, o la que me piden que modifique, cómo calcular un impuesto, cómo calcular un descuento, etcétera. Entonces, la parte que es más cambiante va a estar en servidores y por tanto es más fácil de desarrollar y de mantener. Y la capa que casi no va a cambiar es la capa de presentación, porque sería la más difícil de actualizar. ¿De acuerdo? Ahí estábamos con las ventajas que tenemos. Como desventajas tenemos el performance, ¿cierto? Como tenemos que hacer varios saltos entre capa y capa para terminar una transacción, ¿cierto? La capa de
de presentación se tiene que comunicar con la de negocios con la de servicios con la de persistencia y la de persistencia con la de base de datos, son más altos. Y recordemos que entre más altos tenemos, el performance se ve degradado, ¿no es cierto? Se ve afectado. Por eso es una desventaja. Entre más capas, el performance se degrada. Entre menos capas, el performance se mejora de alguna manera. Por eso es que la de 3 capas, que sería la básica entre capas, ya el performance mejoraría un poquito más, ya no es una desventaja tan grande. ¿Ya? Si usted dice una arquitectura de capas de 2 capas, eso ya se convierte en un cliente servidor. Eso, ahí ya no hay capas. Y ahí es el cliente conectándose con los datos que estaría en el servidor. ¿Sí? Y por eso es que la de capas ya empieza desde 3 capas, ¿sí? Hasta n capas, las que usted necesite. Pero recuerde que entre más capas, el performance se ve degradado. La escalabilidad se considera una desventaja porque entre más clientes yo ponga, de todas maneras, la parte de los componentes, la parte de la capa de negocios, la capa de servicios, la capa de persistencia y la capa de base de datos son únicas, ¿no es cierto? Tenemos solamente un servidor, digamos. Y cuando más clientes tenemos, hay más clientes haciendo request y recibiendo response de estas capas. Entonces, en la escalabilidad, cuando crece en el número de clientes, la escalabilidad es una desventaja porque nuestros servidores tienen que atender a más clientes y lo van a hacer más lento. Complejidad de despliegue, se suele decir que es el despliegue, es poner en producción, ¿sí? Sí empieza a ser un poquito más complejo, no es que sea imposible, pero ya es un poco más complejo el colocar estos componentes en cada uno de estos servidores y ponerles los niveles de seguridad adecuados para que no vayan a ser hackeados, ¿no es cierto? Y que solamente puedan comunicarse con la capa de arriba o la capa de abajo. Eso también ya a nivel de comunicaciones, por ejemplo, ya puede bloquear que a un servidor únicamente al servidor de negocios, solamente el servidor de aplicaciones puede conectarse a él. O a la base de datos, que suele ser la capa más vulnerable, a la base de datos solamente la capa de persistencia se comunica y yo niego todas las comunicaciones con el resto de elementos de la red, por ejemplo. Entonces aumenta la seguridad, pero es un poco más complejo el tema de cómo pongo en producción. Nos dice anclado a un stack tecnológico. ¿A qué se refiere esto como una desventaja? Debido a que cuando yo utilizo capas, para que la comunicación entre las diferentes capas sea más fluida, por lo general, todos los componentes están desarrollados en la misma tecnología, porque es más fácil comunicarse entre ellos. Si yo coloco componentes de diferente tecnología, de hecho, podría ocurrir, yo ya necesito colocar de alguna manera este staff que veíamos antes para que entre diferentes tecnologías puedan enviarse los parámetros, ¿no es cierto? Digamos que el servidor de servicios es un servidor Linux, ¿cierto? Este servidor de servicios es un servidor Linux y la capa de negocios está en Windows. Para comunicarse, yo ya necesito entre estas 2 capas para que la comunicación pueda fluir algún staff, alguna librería adicional que permita transformar esos parámetros y ahí entre ellos se puedan entender. Por lo general no se hace eso. Entonces, por eso se dice que como desventaja para que la comunicación entre las capas sea fluida, deben estar desarrolladas en la misma tecnología. ¿Sí? No es que sea obligatorio, podría ocurrir, pero ya le digo, ya le toca un salto más, que es utilizar una librería, un stack para comunicar las capas. ¿Sí? Por lo general está atado a un stack tecnológico. Y la tolerancia a fallos también es una desventaja porque evidentemente en una arquitectura de capas, únicamente la capa de presentación, digamos, es la que en una aplicación Windows, digamos así, la capa de presentación estaría instalada en cada computador, ¿no es cierto? Y decíamos que era una desventaja la tolerancia a fallos porque solo la de cliente, la de capa de presentación en una aplicación Windows estaría en los computadores clientes. Y de ahí el resto está en un solo servidor. La capa de negocios en un servidor, la de servicios en otro servidor, la de persistencia y la de datos, digamos que están en un solo servidor.
Pero si alguno de estos servidores no está disponible, se cae porque tuvo algún daño, la aplicación no funciona. Por eso decimos que la tolerancia a fallos es una desventaja, porque si alguno de estos servidores se cae, la aplicación deja de funcionar, ¿sí? Porque necesita pasar a través de todas las capas para llegar a la base de datos. Aunque la base de datos esté disponible, si se cae la capa de persistencia, ya el aplicativo no va a funcionar para nada. ¿Sí? Por eso decimos que la tolerancia a fallos es una desventaja. En una aplicación web, por ejemplo, la capa de presentación también va a ser un servidor. Y de hecho va a ser el servidor web, ¿no es cierto? El Internet Information Server o el Apache, que funcionan como servidores web. Estos serán la capa de presentación, los que crean estos componentes, y digamos que la aplicación más liviana es el browser, que es el cliente el que se comunica con esta capa de web, que es la que crea la capa de presentación. De alguna manera. Hasta ahí ya vemos ventajas y desventajas de este tipo de arquitectura. ¿Preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Nos vemos el día jueves para continuar con el siguiente diagrama, el esquema de arquitectura. Veamos, revisemos qué tan lejos estamos de una pruebita, de la pruebita número 2. A ver si ya podemos poner fecha. Esta era la 1 que ya tomamos. Esta es la unidad número 2. El monolítico ya lo vimos, el RPC también. Tuberías y filtros me están faltando. Cliente servidor ya está. N capas con componentes también ya está. Peer-to-peer también ya le vimos. Y nos faltaría ver tuberías y filtros y microkernel. Y con eso hemos terminado estos pequeños estilos arquitectónicos básicos que existen. ¿Sí? Y con ello ya podemos tomar una pruebita. Significa que el día jueves terminaríamos tuberías y filtros de chiquitito y microkernel. Tuberías y filtros y microkernel, con eso terminamos la unidad 2. La prueba podríamos tomarla el siguiente día lunes. ¿Qué fecha cae el siguiente lunes? 11. Entonces, si les parece bien, el día lunes 11 de julio, tomamos. Dígame. Tal vez podría ser el jueves. Sí. Dígame, Sí, profe. claro que sí. Ya le Ya, veo listo, qué gracias. fecha es el jueves. El día jueves es 14. Entonces vamos a moverle hacia el 14. Muchas gracias, profe. Es 14 de julio, la segunda prueba. Por favor, no falte. Toda la unidad número 2. ¿De acuerdo? Fijado la fecha de la prueba. Muy bien. Eso sería todo por hoy. Nos vemos el día jueves. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego con todos.